Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico. Soy Alejandro Krivitsky desde la frontera norte de la patria y hago periodismo patriótico para nacionalizar las neuronas argentinas y argentinizar nuestra Argentina. Hoy voy a tener de invitado en este video y te pido que te quedes hasta el final. Que te quedes hasta el final. Primero porque no es fácil conseguir entrevistar a líderes internacionales. Hoy lo vamos a tener aquí, porque vamos a estar hablando con el líder de la juventud política panafricanista que vive en Mali. Mali, que está en un proceso de descolonización patriótica. Hay varios países africanos que los sectores patrióticos han tomado el poder. Y es una generación muy, muy joven. Y estos jóvenes se han levantado contra el neocolonialismo, reivindicando sus derechos patrios. Hoy vamos a aprender de esa juventud africana, de cómo tomaron la decisión de hacerse con la soberanía de sus patrias, de ponerle una patada en el trasero a los franceses, en este caso en particular. Nos vamos a ubicar en Mali. Mali es un país enorme del África, con riquezas incalculables y uno de los más pobres. ¿Cómo puede ser que siendo países ricos haya pobres? ¿Te suena? A vos que sos argentino y que vivís en uno de los países más ricos del planeta. ¿Tenés explicación? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede allí, en el África. Vamos a hablar de geopolítica sur-sur, de cuál es nuestra relación que deberíamos tener con el África, si fuésemos inteligentes, si tuviésemos un pensamiento geoestratégico de liberación, de independencia, de justicia social para nuestros pueblos. No hay comunidad que se realice sola, así como no hay una persona que se pueda realizar solo fuera de una comunidad que no se realiza. Lo mismo sucede con los países y con los continentes. Y en este caso, la patria grande, América Latina, Hispanoamérica, tiene una fuerte relación con el África, porque en casi todos los países latinoamericanos, hispanoamericanos o como lo quiera llamar, por las venas de nuestros pueblos corren sangre africana. Y ahí ya tenemos una unidad con la cultura, con los pueblos ancestrales del África, que fueron traídos aquí para ser esclavizados. Pero también en el África fueron esclavizados en sus propios países, hasta casi hoy, cuando una juventud empieza a levantarse. Pero los medios hegemónicos, con la línea editorial de Occidente, no nos deja ver, no nos permite informarnos sobre estas experiencias que están surgiendo en el continente africano y que hoy traigo para compartir en primera persona con vos
a el máximo líder de la juventud política panafricana, aquí, en Periodismo Patriótico, de esta forma. Y hoy en Periodismo Patriótico me voy a tomar unos mates. Yo estoy en el sur. Para los que nos ven fuera de la República Argentina, esto no es droga, porque si voy tal vez a Mali, me agarran y me meten preso en Mali por consumo de droga. Pero no, esto es como un té, mate, ¿sí? Se llama Sí, mate en la Argentina. Estoy y tengo el honor de recibirlo en mi canal al líder de la juventud política panafricanista de Mali, el joven Yakité. Yakité, así es el nombre, ¿no? ¿Verdad? sí, correcto. Bien, bienvenido a Periodismo Patriótico. Gracias. Eh, Estoy hablando con uno de los jóvenes que están revolucionando el África hoy, por lo que yo pude ver, y no solamente en Mali, sino en otros países africanos hay un despertar de una generación nueva, una joven generación con un pensamiento descolonial. Y creo que hoy tengo el honor de estar frente a uno de ellos y que está en Mali. He intentado entender un poco cómo viene el proceso político de Mali, pero soy muy burro, Diakité, Ujú, soy muy ujú. burro. Ok, Me tendrás que explicar un poco eh, cuando decimos ujú. Juventud Política Panafricanista. ¿A qué nos estamos refiriendo hoy en el siglo XXI? Vale, muchas gracias a todos los televidentes que nos siguen desde el canal de Argentina con el amigo nuestro que está dedicando a un trabajo revolucionario, a un trabajo muy importante, sumamente importante. Todos los argentinos, las argentinas, a los amigos en América Latina, en el mundo y en general a todas las camaradas y los camaradas de lucha, todo lo que lucha por la independencia en sus países, que tenga mi feliz días desde la República de Mali, Bamako, que es la capital de Mali, un país en África Occidental. Yo soy Yakité Yacarilla, máster en cooperación internacional, egresado de Cuba, porque nosotros pasamos 6 a 8 años de nuestra vida en La Habana estudiando gracias a la Revolución Cubana, gracias al comandante Fidel. Y también tuvimos otro curso en la República Bolivariana de Venezuela, en la UBB, con el espíritu chavista que también nos ayudó en trabajar, en formarse para ser profesionales, para ser hombres valientes y para ser combatientes a regresar a desarrollar nuestro país. Mali es un país en África Occidental que habla francés como idioma oficial. Tuvo su independencia en 1960 y nosotros fuimos colonizados por Francia, como digamos, fuimos ex colonia francesa. Y tuvimos nuestra independencia, digamos, entre, entre comillas, porque la independencia es ahora que la estamos buscando. Nosotros hoy en días, desde hace tiempos, Mali cuenta hoy con 22 millones de habitantes. 22 millones de habitantes. Un país casi grande, quinto país más grande en África, porque nosotros estamos alrededor y tenemos 7 vecinos, países fronteros como Algeria, como Níger, Costa de Marfil, Senegal, Burkina Faso, Mauritania, y estamos trabajando para que Mali pueda ser la cabeza de un nuevo pensamiento que se llama el pensamiento y el espíritu africano. El pensamiento que es trabajar, luchar
unirnos para conseguir la soberanía y la verdadera independencia. Porque la independencia que tuvimos en aquellas épocas fue una independencia política, pero no era la real, la verdad, porque tuvimos neocolonizado, porque después de la colonización trabajaron para poner en marcha la neocolonización, que se llama el neocolonialismo. Saqueo de nuestros recursos, matanzas, fomentando conflictos para poder seguir explotando a nuestros países. Hace algunos tiempos, 10 años atrás, que nosotros, la nueva generación, estamos trabajando para que África sea un continente, para que África sea un país. Por eso el objetivo es los Estados Unidos de África. Por eso hay que trabajar y llegar y tener metas en poco tiempo, lograr con ese objetivo último, que es trabajar para que consigamos la unidad de los países africanos. Hoy en día, desde 2020, Mali está en un proceso de transición militar patriótico. Militares que están trabajando para poder poner fin al saqueo, poner fin a la explotación y poder poner fin a lo que llamamos la nueva guerra, que es la guerra económica, porque de África vive Europa, porque nosotros somos el continente más rico y a la vez el continente más pobre. Hay que trabajar cómo eso puede ocurrir y cómo podemos poner fin a eso. Desde 2020 nosotros tuvimos un golpe de Estado con en la cabeza algunos militares, 5 colonales del ejército maliense que están trabajando para que Mali pueda tener, como digamos, su verdadera independencia, para que Mali pueda tener su moneda nacional, para que Mali pueda ser dueño de sus riquezas y dueño de su economía. Por eso estamos trabajando y hasta hoy, 2024, 19 de junio de 2024, estamos en un gobierno de transición militar patriótico, que es importante, sumamente importante. Estamos trabajando para comenzar con el camino hacia la nueva África. Y la nueva África se hace con la nueva generación que somos y que también estamos trabajando para que conseguimos mejor los camaradas, los amigos que luchen, que piensan como nosotros, para que el concepto cooperación sur-sur sea una realidad. Qué hermoso es escucharte. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 39 años. 39. El presidente o creo que es el presidente o el que está al frente del Estado en Burkina Faso, país vecino tuyo, también creo que tiene 36 años. 36 años hoy. ¿Cómo es que se llama él? Ibrahim. Traoré, Ibrahim Traoré, tiene 36 años. 36 años. Yo escuché un discurso de él. Las preguntas que se hace mi generación son las siguientes. No entendemos cómo con tanta riqueza en su suelo y una naturaleza generosa con mucha agua, sol y abundancia, África es hoy el continente más pobre. África es un continente hambriento y sus jefes de Estado recorren el mundo mendigando. Hay muchas preguntas sin respuesta. Hoy tenemos la oportunidad de construir una nueva relación y espero que esto sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas tocan sus instrumentos. Nuestros pueblos han dicho basta. Gloria para nuestros pueblos, dignidad para nuestros pueblos, victoria para el pueblo. Maravilloso, hace poco, y dije, wow, hay una nueva generación en el África. ¿Cómo es la relación entre ustedes en Mali con esta nueva generación del país vecino? No solamente Burkina, estamos trabajando para crear la alianza de los estados de Sahel, que está Mali, está Burkina Faso, está Níger. Son 2 o 3 gobiernos militares patrióticos que están trabajando para que podamos tener una nueva ruta, un nuevo camino hacia la verdadera independencia de África. Nosotros
ellos están trabajando, haciendo un trabajo militar y nosotros estamos haciendo un trabajo político, un trabajo social para acompañar la ideología que estamos llevando. O sea, somos un grupo y cada uno se encarga de un, de un, una, una tarea específica y la tarea nuestra es la política, es la mentalidad y es el trabajo con la juventud para que la gente, los jóvenes entiendan lo que está ocurriendo en el mundo. Bien, ocurriendo lo que pasa en el mundo. Eh, Tú tuviste la oportunidad de estar en la Argentina también, más allá de haber estudiado en Cuba y en Venezuela, y resulta que no nos llega a nosotros información auténtica de lo que sucede en el África. Nos llega la información del África pasando por Europa, o sea, por el filtro de Occidente. Entonces hoy yo tengo la oportunidad de hablar con un líder de la juventud política panafricanista que me puede contar lo que los medios hegemónicos mundiales controlados por Occidente no me cuentan. Y quiero aprovecharte. ¿Qué quiere cuando tú dices ejército patriótico y hablaste de neocolonialismo? Hablaste de que Europa es rica gracias al África pobre, porque se robaron todo del África y lo siguen haciendo. África es muy, muy, pero muy rica. Y eso muy, muy, pero muy rico lo disfrutan los europeos. Y sin embargo, los africanos tienen que migrar hacia Europa para encontrar un trabajo, encontrar una vida más digna. Hay como una contradicción, porque eh, ¿qué significa ser patriota hoy en el África? ¿Es ser comunista? ¿Es ser islámico? ¿Qué es ser patriota? Y el concepto patriótico en África significa amar a su patria, amar, el amor hacia la patria. Porque nosotros en muchos años lo que vemos como líderes nuestros eran vendepatrias. Bien, Teníamos muchas vendepatrias. Y ahora nosotros nos dimos cuenta que cada vez que nos llama africano, cada vez que dice que hay cientos jóvenes muriendo en el mar tratando de llegar a África, para nosotros es una vergüenza porque el sistema mundial, el sistema eurocéntrico está trabajando de tal manera que África sigue siendo pobre, que África nunca llega a alimentarse. Porque el día que África se va a alimentar, se va a cambiar el orden mundial, porque de África vive Europa y de Europa el resto. Eso la gente, el Europa no quiere que del otro lado del mundo que la gente sepa la realidad, porque si la gente sepa la realidad desde el continente americano, el continente latinoamericano, la gente se va a sorprender porque hay mucha mentira en la historia, porque la historia es casi contada por como digamos, el imperio, porque nunca se escuchó África, porque dice que África es así, dice que África es así, pero la realidad es otra cosa. Nosotros lo que estamos trabajando es romper con el canal tradicional de comunicación, porque no hay integración entre nuestro continente y el continente sudamericano. El día que vamos a llegar a tener esa cooperación sur-sur, Europa va a ser el continente más pobre en el mundo, eso es seguro. Porque la riqueza que tiene África, América Latina también tiene mucha riqueza. Entonces, la unión estratégica entre América Latina y África es muy importante para cambiar el orden del mundo, para que haya paz en el mundo, para que haya desarrollo en el mundo. Nosotros, la nueva generación africana, cuando llamamos patrióticos, nosotros hay militares patrióticos, hay políticos patrióticos, hay músicos patrióticos, hay estudiantes patrióticos. Queremos trabajar de tal manera que ese concepto llegue a ser un concepto político, porque cuando uno llega
a ser responsable en cualquier lado de la gobernancia, tiene que amar a su patria. Porque uno que no ama a su patria va a ser patria, vivir en Europa, comprar casa en Europa. Al final, África es que da a vivir en Europa. Y nosotros, hoy en día, los dirigentes que están en esos tres países son militares jóvenes, militares, como digamos, patrióticos, militares que están trabajando para que África sea para los africanos y que África sea el continente de la esperanza, porque aparte que tenemos riquezas, África es el continente más joven del mundo. Es importante. El nuevo presidente transitorio de Burkina Faso, el capitán del ejército Ibrahim Traoré, inició este miércoles una visita de trabajo y amistad a Mali. Es su primer viaje al extranjero desde que accedió al poder tras el golpe de Estado que dirigió el pasado octubre. A su llegada a Bamako, Traoré fue recibido por el presidente transitorio maliense, el coronel Assimi Goïta. Ambos jefes de Estado africanos se dirigieron posteriormente al Palacio Presidencial, donde mantuvieron un encuentro sobre temas de interés común, entre los que destacan cuestiones de seguridad y la lucha contra el terrorismo en el Sahel. Tanto Mali como Burkina Faso, ambos países dirigidos por militares golpistas, son escenarios constantes de ataques yihadistas de grupos terroristas leales a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Es importante. En 20 años, África va a llegar casi a ser 2 millones de habitantes, casi llegar como China. Entonces, desde el punto de vista demográfico, vamos a ser una potencia. Desde el punto de vista de riqueza, somos una potencia. Y por el futuro también, África no ha sido afectada por el cambio climático todavía. Entonces, la gente en 10 años van a poder venir a comprar tierra en África para poder salvarse en el territorio africano. Entonces, eso es una cosa. La segunda cosa, el colonialismo ya pasó. Ahora el neocolonialismo sigue en vigor. Porque, ¿qué pasa? Ustedes en Buenos Aires, para tener noticias de África, tienen que pasar por canales europeos. Esos canales europeos dan información falsas, información que, como digamos, no es la realidad, es distinta a la realidad. Es importante que trabajamos para romper ese sistema informativo, ese sistema comunicacional, porque no hay conexión directa entre nuestros pueblos. Y la importancia es tener una conexión directa entre los pueblos latinoamericanos y los pueblos africanos. De tal manera que... Hoy lo estamos haciendo. Hoy estamos haciendo, logrando estamos haciendo historia. Exactamente, haciendo historia. Y creo que a partir de esa experiencia, cómo podemos aumentar, cómo podemos trabajar para que esa experiencia pueda llegar a muchos comunicadores, a mucha gente, para que la gente pensar 2 veces cuando se habla de África. Coincido en el marco geopolítico que has planteado. Creo que es la hora del sur-sur, del Suramérica y el África, porque el norte global vive de las riquezas del sur global. Si despiertan las conciencias patrióticas del sur global y hay gobiernos patrióticos y a su vez solidarios entre los países del sur global, vamos a salir todos de la pobreza. No puede haber un solo niño en el África pobre ni en Latinoamérica pobre si nosotros nos unimos y colaboramos en forma, cada uno manteniendo sus tradiciones, yo tomando mate y tú vestido con tu ropa originaria del África, ¿sí? Cada uno respetándonos, pero construyendo un nuevo orden mundial. Nosotros podemos ser los constructores de ese nuevo orden mundial. Ahora, el viejo orden mundial se va a resistir. Yo sé que en el África se resiste a retirarse.
e Ujú. incluso utiliza a organizaciones que se disfrazan de islamistas radicales, como el ISIS, por ejemplo, o Ujú. algunas otras organizaciones que son financiadas por Occidente para generar conflictos internos. Creo que en el sur de Mali sucede algo así, en el norte de Mali. En el norte de Bali. Sí, hablando sobre ese tema, lo que hay que saber, donde hay riqueza habrá problema. Mm. Ese es un dicho, porque la gente, cuando nosotros tengamos paz, ellos no van a dormir, no van a poder comer y no van a poder tener luz. Todos esos temas, ese concepto de terrorismo, de islámico, son inventos del imperio para poder, como digamos, impedir el desarrollo y la velocidad en la que estamos desarrollando, sobre todo el levantar mental, que es importante. Nosotros en el norte de Mali es algo similar a un invento del imperio en nuestro territorio para poder, como digamos, frenar el proceso de desarrollo, para poder frenar el proceso de concientización popular de la gente, porque nosotros nos dimos cuenta que entre nosotros no hay problema. El problema es que viene de afuera, viene de los países llamados desarrollados, que en realidad son países pobres, porque viven de los pobres y empobrecieron, digamos, nuestro continente. Nosotros nunca hemos sido pobres, porque Europa los europeos viajó hacia África para poder tener oro, diamantes, para poder tener cosas que permitan sobrevivir. El contrario, no, el africano no le gusta viajar, porque tiene todo en su territorio, en su ambiente, en su medio ambiente. Lo que nosotros estamos golpeando ahora somos víctimas del sistema neocolonial. En el sistema neocolonial es, digamos, el país es que quiere salir de la tropedia, el país que quiere salir del camino de ellos, te crean problemas, te lleva terrorista. Hasta nosotros tenemos, como digamos, terroristas que no hablan ningún idioma de Mali. Eso es extraño. Imposible. Tú tienes algunos, cuando los militares patrióticos capturaron gentes, hay algunas que vienen de otros países, ni siquiera son africanos. Mercenarios. Son mercenarios que tienen salario para poder tener problemas, enfrentar. Son mercenarios de afuera que llegan a nuestros países patrocinados por el imperio. Hay que decirlo sin tener miedo, sin tener miedo, porque es la realidad. Africano ama paz, africano vive paz. Nosotros somos pacíficos, no somos problemas, no somos conflictivos tampoco. Y aquí tengo una pregunta. ¿Cómo despertaron? ¿Cómo tomaron conciencia patriótica? ¿En qué momento? ¿Qué causó el despertar de la conciencia patriótica en ustedes? Hay, hay un factor esencial, importante. Hermano, sinceramente, yo soy africano, sangre africano, nacido aquí, voy a morir aquí. A nosotros nos duele ver un niño muriendo de hambre. A nosotros nos duele ver un niño hasta 10 años sin poder ir a la escuela. A nosotros nos duele ver un niño hasta 11 años sin tener acta de nacimiento, sin tener ninguna identidad civil. Estábamos pensando que el Dios era europeo porque es tantas mentiras. 100 años, 50 años. Que Dios era blanco. A partir del asesinato del coronel Gaddafi de Libia, en el 2011, que nosotros empezamos, sobre todo nuestra generación, a pensar en otra forma. Pensar que se puede en África. Pensar que el mundo mejor es posible. Un mundo mejor sin armas,
sin bomba es posible. Porque cuando uno viaja en Trípoli, cuando uno ve cómo los libios vivían, y cuando tantas mentiras hicieron para decir que Gaddafi era el enemigo común de África, que Gaddafi era un criminal, todo era mentira. Nos prometieron paz, desarrollo y mataron al coronel Gaddafi ante la ONU, ante las Naciones Unidas, y todas las potencias mundiales se unieron para poder declarar guerra a Gaddafi. Y cuando mataron a Gaddafi, que nosotros, los países del África Sahel, nos dimos cuenta que basta. No vamos a permitir a más que por motivo de mentiras viene a invadir a unos de nuestros países. Para poder responder a su pregunta, yo puedo decir que ese despertar colectivo, esa toma de conciencia política de la juventud africana, hay muchos factores, pero el factor reciente es el asesinato injusto del presidente libio, coronel Gaddafi, porque mataron el día, bombas, y que todo era mentira, diciendo que tenía arma nuclear, que quería desarrollar formas de guerra contra los países imperialistas. Todo era mentira. Era por los Y de ese recursos, momento, por las riquezas. por el recurso, por la riqueza. Entonces, a partir de 2011, nosotros empezamos a unirnos, a tomar conciencias colectivas, a tener trabajo voluntario, a tener viajes para poder conocernos más, trabajar más, hablar más y tener mucho que aprender de los errores de los ancianos líderes para poder evitar a nuestra generación lo que ocurrieron en los primeros años de independencia de nuestro país. De esa generación estamos firmes que no pasará jamás lo que ha pasado en los países que acabo de mencionar. Yaquité, ahora, ¿cómo hacen frente a la invasión mediática, a la invasión cultural? Porque no te invaden militarmente, te ha quedado el idioma francés, ¿sí? Siguen hablando el idioma del imperio, así como yo estoy hablando el español, porque aquí llegaron los españoles y nos quedó el idioma. ¿Cómo hoy, en el siglo XXI, con las redes sociales, cómo hacen para combatir la penetración cultural que hace que un africano piense como un europeo? Nosotros, eso por vía de muchas ONG, organizaciones no gubernamentales, porque nuestros países son países demasiado grandes que el Estado no llega a todos los rincones de nuestros países. Y eso es una historia, una realidad común a muchos de los países africanos por ser demasiado grande. Un solo ejemplo, desde el punto de vista territorial, Mali es 20 veces más grande que Francia. 20 veces más grande que Francia. 20. Cuando divide Mali por 20, tiene Francia por el territorio, porque Mali es 1.238.241 cuadrados, de más quinto países casi más grande del continente.
y cómo ellos nos siguen manteniendo en una dependencia cultural, ideológica y comunicacional. Es simple y sencillo. Nosotros estamos esperando el amigo nuestro que nunca llega, y ese amigo es Sur. Nosotros estamos esperando el hermano, porque uno que conoce la cultura de África es casi similar a la cultura latinoamericana, porque pienso que Latinoamérica es la continuidad territorial de África, porque podemos decir que de nuestro continente deportaron a más de 10 millones de personas para poder vivir en el continente suramericano, empezando por Brasil. A partir de ese hecho, somos dos pueblos con la misma historia común de explotación, una historia de hermanidad y una historia de integración cultural, porque somos casi los mismos pueblos, pero separados. En nuestros pueblos latinoamericanos hay sangre afroamericana. Exactamente. Está la sangre africana, o sea que África vive en Latinoamérica. Exactamente. Eso es una realidad, porque yo he visitado casi a más de 10 países en el latinoamericano, y cada vez que viajo a un país, a una comunidad, me siento como si estoy en mi pueblo. Me siento casi el trato, la comida, la música, es casi las mismas cosas. Las mismas cosas. Y nosotros, la única debilidad que tenemos es que no hay puente entre nosotros. Y tenemos que trabajar para que haya puente entre nosotros. Cuando habrá puente, vamos a trabajar para que la cadena, para que la dependencia cultural, pensar como europeo, eso se va a disminuir poco a poco, porque es un proceso. Y en el proceso lleva su cosa, lleva su tiempo y lleva sus modalidades. Creo que a partir de 2020, ese proceso ha llegado a su fin. Europa para los africanos ahora no es el paraíso, no. Europa para nosotros es como el problema por el cambio climático. El africano quiere vivir, quedarse en África. Cuando ofrece una oportunidad de trabajo, el africano quiere quedarse en África para trabajar. Es cuando no hay esperanza, no hay otra puerta abierta que intenta de llegar a Europa, pero Europa no es su primera opción, es su última opción. ¿Qué riquezas cuenta Mali que es tan querida por el imperio? Primero, Mali es un país segundo productor de oro del continente, después de Ghana. Mali tiene oro, Mali tiene petróleo que todavía no hemos sacado. Mali tiene la reserva más grande de agua mineral después de Canadá. Mali es el segundo país que tiene la reserva más grande de agua mineral. Porque a partir de 2050 el petróleo va a ser escasez. Es el agua que va a ser la riqueza importante en el tiempo en el futuro. Así es, así es. Ajá. Entonces Mali tiene la segunda reserva más grande de agua. Mali tiene manganeso, Mali tiene todo lo que se llama recurso que el hombre necesita para su industria, Mali lo tiene. ¿Y cómo piensas que todos esos recursos en poder del Estado de Mali, de un gobierno patriótico, contaría con los recursos como para poder extraer ese oro que no vaya a Europa, o si va a Europa a un precio justo para el pueblo de Mali, o vaya donde vaya el oro, o el agua, ¿sí? Que primero son para los que viven en Mali, después será para otros pueblos. ¿Cuentan con esa infraestructura? Por el momento no contamos con esa infraestructura, desgraciadamente, pero Esa estamos es la trabajando fortaleza del enemigo. Exactamente, es la fortaleza del enemigo. Porque
En el tiempo pasado, un país como lo nuestro, la tecnología, no quieren vendernos tecnologías. Si queremos comprar máquinas, materias, nos impide comprar con nuestro propio Claro. dinero. ¿Cómo eso se puede explicar? No se puede explicar. Cuando un país soberano quiere comprar una tecnología que le permite ser dueño de su riqueza, lo No te impide. deja. No te Ahora, deja. los BRICS son una Ujú. puerta para ustedes, una oportunidad. Sí, los BRICS para nosotros es una puerta abierta, una oportunidad para poder cambiar el sistema financiero monetario del mundo. Sí. Bien, Ajá. porque entonces ahí pueden acceder a la tecnología que el imperio occidental, anglosajón, los ingleses, los Ujú. norteamericanos, los sionistas, no quieren brindarles a ustedes. Exactamente, Es la gran exactamente. oportunidad para los pueblos patrióticos, también para la Ex- Argentina. ok, pues también para la Argentina y también para los países que aspiran, como A ser, nosotros, que a aspiran a ser una independientes. cooperación sur-sur. Sur-sur. Si Ajá, bien estamos sur-sur. hablando que Rusia y China se sumarían a esto, ellos tienen un concepto diferente del mundo a comparación del imperio inglés o norteamericano o francés, porque es más colaborativo, no y Ujú, tan imperialista. ujú. ¿Es así como lo ven Sí, ustedes también? sí, lo ruso y lo chino para nosotros es como los equilibrios, son para nosotros como los equilibrios del mundo. Del mundo. Ujú. Los dos países hacen que haya equilibrio. Para nosotros, con ellos estando en el BRICS, se puede equilibrar mucho las relaciones internacionales, que es muy importante. Ajá, Bien, creo. es muy interesante porque pienso en las riquezas argentinas y pienso en las riquezas de Mali y Ujú, digo, nosotros en la Argentina tenemos un país enorme, tú lo conoces, has ujú, estado en Buenos Aires, pero la extensión territorial, somos bicontinentales, tenemos la Antártida, Rusia acaba de descubrir uno de los yacimientos de petróleo más grandes del planeta en el África. ujú, Tenemos agua, tenemos para alimentar a millones, sin embargo nosotros no tenemos para nuestros niños, tenemos el ujú, 50% de la población bajo línea de pobreza, porque ujú, seguimos siendo invadidos neocolonialmente y mentalmente. ujú. Eh, Exacto. pero tenemos recursos que si hiciéramos puentes entre el Ujú, sur-sur ujú. colaborativo, podríamos ayudar a desarrollar Mali y a desarrollar la Argentina y a hacer intercambios patrióticos con nuestras riquezas para que nuestros pueblos vivan en dignidad. Exactamente, exactamente. Y pienso Ahora, que, ¿cómo hacemos para ajá, cambiar la lógica del África y de la América Latina, ¿no? yo lo que yo quiero, primero, trabajar para que los pueblos se conozcan, Bien, porque cuando los pueblos se conozcan, los políticos tendrá la obligación de trabajar con los principios de los pueblos. qué importante es eso. Los pueblos. Cuando los Podemos pueblos se trabajar conocen. que Ujú. los pueblos se conozcan. Para un argentino, el africano vive, es como un Tarzán, vive en el árbol, Sí, 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 vive, no, se desconoce. eso se desconoce porque para mí no es culpa de nadie, son víctimas, la gente son producto del sistema. Y el Así es. sistema quiere que piense así, el sistema quiere que actúe así, pero la realidad es atrás. Hay que buscar la realidad no se ofrezca, hay que buscarla. Fíjate lo que estamos haciendo ahora, Yaquite. Ujú. Yo estoy conociendo el África a través Ok, tuyo, ok. ¿sí? Estoy Ujú, rompiendo cercos mediáticos ujú, poderosos que hay
para que Ok. yo no pueda conocer en primera persona los Ujú, problemas y las realidades del África. ujú, Yo hoy tengo la posibilidad de poder hablar con un líder de la ujú, juventud política panafricana y ujú, que me enseñe sobre el África y sobre lo que podemos hacer con nuestros pueblos, ujú. siendo rebelde, utilizando las mismas herramientas que son inventadas por el imperio, como la que estamos utilizando ahora, pero para liberarnos. Exactamente, Estamos exactamente. utilizando la tecnología de ellos, pero La, la, con otra de, inteligencia. con otra, la tecnología, utilizarlo de forma positiva, no negativa. Exacto, exacto. Ajá. Yo quiero que tenemos que como multiplicar ese tipo de trabajo, dar conferencias, dar charlas, hacer festival internacional de culturas, hacer encuentros entre los pueblos. Partiendo de ese trabajo, la gente se van concientizando, la gente van descubriendo la realidad que África, Argentina, Mali, Argentina son lo mismo pueblo que deben trabajar más juntos porque Argentina para nosotros es el país gigantesco, hablando de la agricultura, hablando de la ganadería. Argentina es una potencia. Así ¿Y es. cómo nosotros podemos fomentar eso? ¿Cómo nosotros podemos aprovechar que tengamos un programa de cooperación así? Intercambio de estudiantes, mandar a estudiantes malienses en la Universidad de Argentina, mandar periodistas argentinos en Mali haciendo el trabajo, es importante. Cuando los pueblos se unan, ningún directivo político puede impedir ese progreso. Para mí, el primer trabajo, la primera tarea es la integración cultural entre los pueblos. Partiendo de ese trabajo, los demás se van a lograr poco a poco. Y en el respeto mutuo, ¿no? En el aspecto mutuo, exactamente. De cada una de las culturas de los pueblos. Y De el los pueblos. respeto a la autodeterminación de los pueblos. De los pueblos, exactamente. No, no obligar a alguien a pensar como tú, a vivir como Exacto. tú, y pensar, como tener un pensamiento eurocéntrico es muy... Nosotros somos orgullosos de tener ese pensamiento africano. Por eso para nosotros el panafricanismo es una corriente política que lucha para liberar el continente. Y ese corriente político es la misma cosa en Argentina, en Venezuela, en Sí, Brasil, la sí, misma cosa, en la todos misma los cosa. países que sufrimos neocolonialismo. Ahora, Exactamente. ya quité, en Uh una escuela o en -huh. una academia o universidad en Mali, ¿se sigue enseñando con la educación eurocéntrica? ¿Siguen No, utilizando los mapas mundi, los planiferios hechos en el norte? nosotros a partir de 2020 empezamos a tener el programa educativo nacional Ajá. y nos está golpeando mucho porque el sistema educativo estaba financiado por el Banco Mundial, porque ellos exigen que tenga un solo programa, enseñar a los niños que Napoleón es el francés, que Europa es el sueño del mundo, Europa es el paradigma. Nosotros nos dimos cuenta que sabemos más del europeo, sabemos más del De occidente que África. nuestro propio África. Eso era también un sistema educativo colonial. Nosotros rompemos a partir de 2020 y la consecuencia es que los subsidios de la UNESCO, los subsidios del Banco Mundial para esos programas lo Se, se cortaron, cortaron. Se cortaron. se ¿Y qué cortaron, hicieron? se cortaron, se cortaron. Y nosotros dijimos que preferimos vivir dignamente que vivir con los dinero que no es nuestro. Qué lindo. A partir de ese momento, estamos trabajando para que nosotros, como la nueva generación, detrás de nosotros, los que van a venir, que tengan como ejemplo África, que tengan como ejemplo los líderes que lucharon por la independencia de su país,
que Europa no sea un modelo, que Europa no sea el modelo de enseñanza para los niños. Rompemos con esa cadena hace 4 años. Este canal se llama Periodismo Patriótico. Periodismo patriótico. Y hoy estoy tratando de impulsar una corriente periodística patriótica que rescate los valores patrióticos. Y hoy te tengo invitado a vos, le decimos aquí, ¿no? A ti, que eres un referente patriótico, un referente que nos ayuda a consolidar también nuestro pensamiento patriótico en la Argentina. Así que te estoy muy, muy agradecido de que me hayas dado esta oportunidad de poder hablar contigo y sabiendo de todas tus ocupaciones y que eres un líder que representa a una inmensa cantidad de jóvenes africanos y que sé que estás invitado próximamente a ser parte del control de las elecciones de un hermano país como es el de Venezuela. Exactamente. Y que para los latinoamericanos es todo un tema, porque en la Argentina tenemos a Milei, que nos acaba de meter en la guerra de Ucrania y Rusia, que no tenemos nada que ver. Y por otro lado, vemos a Venezuela que resiste el bloqueo. Y no sé qué va a pasar en las elecciones, pero estoy tranquilo de que un joven patriota como vos, representante de una juventud africana nueva, vaya a controlar a un país de Latinoamérica que se mantiene firme frente al imperio. Exactamente. Gracias. Para mí también un orgullo, un placer participar en esta entrevista del canal Patrióticos. Es un deber para nosotros ayudar a toda la corriente que tratando de dar la verdad, la información verdadera. Cualquier tiempo, cualquier momento que nos necesita, yo puedo ayudar de tal manera que tengamos en vivos mis camaradas de Burkina Faso, mis camaradas de Níger, que hablamos un tema, jóvenes de 3 países en la futura entrevista que van a tener. Así que estoy a su disposición. Cualquier cosa cuenta con nosotros. Ya quité. Esto lo dejamos firmado así, porque Sí. aquí en la Argentina estamos armando una red federal, le decimos nosotros, patriótica, de comunicación a pulmón, sin dineros, usando estas herramientas. Ahora, si podemos ser también puente de unidad entre el sur-sur, qué mejor. Así que sí, ya te digo, sí, quedamos comprometidos en juntar jóvenes de 3 países africanos y yo me comprometo a tener periodistas jóvenes de 3 países latinoamericanos para poder hacer un intercambio en vivo y compartir en nuestros canales una experiencia de acercamiento entre los países que luchamos por ser libres y que se nos respete con la dignidad que nos merecemos tener como países del sur, que somos los que le hemos dado durante siglos para que ellos sean los reyes del capitalismo mundial. Mundial, exactamente. Ahora es hora de nuestros pueblos. Vale, como digamos, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, que viva la patria Mali y que viva la patria Argentina. Te espero Argentina. con unos mates en la Argentina. Sigamos, adelante, vivo. Y así hablamos con Yaquité, líder de la Juventud Política Panafricanista, un líder del continente africano, un joven brillante que cumple funciones en el gobierno actual de Mali, que está en un proceso patriótico de reconstrucción de una patria
que fue eternamente saqueada. Este joven patriótico, antiimperialista, que pasó por aquí y que creo que nos deja bastantes lecciones para que tengamos en cuenta los que nos decimos patriotas en la Argentina. Bueno, espero que estas lecciones sean anotadas por los jóvenes argentinos también. Déjame tus mensajes aquí abajo, tus comentarios sobre esta entrevista a este líder africano que no lo vas a ver en otros canales, menos hablando de la forma en que habló en Periodismo Patriótico, y qué lindo va a ser el próximo encuentro con 3 jóvenes sobresalientes, líderes de pueblos africanos que vamos a tratar de que tengan la oportunidad de intercambiar ideas con 3 jóvenes líderes de esta tierra. Dale un me gusta al video, suscríbete al canal, déjanos tus comentarios y espero de todo corazón patriótico que este material, que este esfuerzo a pulmón que hacemos con nuestro tiempo por la patria, porque a nosotros nadie nos banca, por amor a la patria, haya sido de utilidad para despertar conciencias patrióticas, para nacionalizar nuestras neuronas. Sin nacionalizar las neuronas, no hay solución. No hay solución. Por más que llegue un criollo a la Casa Rosada, si el pueblo está colonizado, ese criollo no va a poder tomar medidas patrióticas porque el pueblo colonizado no lo va a poder acompañar porque está colonizado, confundido. Así que nuestra tarea, desde aquí, desde esta trinchera, es la de descolonizar neuronas y nacionalizarlas. Acompáñame en esta gran tarea que emprendí desde aquí, desde el norte de la patria. Que Dios bendiga a nuestros pueblos del sur-sur para un despertar patriótico en conjunto y será hasta el próximo video. ¡Viva la patria!